Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde. Hoy iniciamos un nuevo texto, Nacimiento de Jesucristo, después de haber hecho un análisis superficial de la genealogía de Jesucristo, de Mateo 1, 1, 17. Hoy comenzamos del 1, 18 en adelante y vamos a analizar el nacimiento de Jesucristo. Tenemos, bueno, concretamente son 3 objetivos, pero vamos a analizar 2, que son, vamos a ver este texto en el original, en lo más antiguo que tenemos, de dónde fue tomado, por qué nosotros decimos que esto se traduce así, de dónde tomamos este griego, cómo lo escribieron los más antiguos que tenemos. Entonces, el primer objetivo es dar una ojeada a este manuscrito griego, el más antiguo que tenemos, que muchas veces usted lo habrá visto en muchos lugares, para muchos es como chino, pero sinceramente es muy, muy sencillo. Vamos a ver los códices más antiguos de donde viene este versículo. Un segundo objetivo, no lo vamos a desarrollar acá, de dónde toma Mateo esta información. No encontramos una fuente todavía clara, no hemos ahondado por supuesto lo suficiente, pero entonces ese objetivo no. Vamos a ver el otro objetivo, que sería el 3 que se viene desarrollando desde el principio. Aquí va a ser el 2. Vamos a analizar gramaticalmente cada palabra de 1.18. Vamos a analizar cada palabra, entonces, para que usted nos acompañe en este estudio bíblico. Vamos a comenzar leyendo el texto griego para que usted deduzca cómo se traduce este versículo, cuál es la traducción más exacta. También tenemos abajo, en la parte inferior de la pantalla, lo que nos dice la Reina Valera y lo que dice la Biblia de Jerusalén. Una es la mejor versión de la Iglesia Católica y una la mejor versión de la Iglesia Evangélica. Bueno, por no decir la más común, más bien. La más común de la Iglesia Cristiana Evangélica y la más común de la Iglesia Cristiana Católica. Ahí ahora sí aparecen clarito. Dice, yo voy a hacer una combinación a nivel de pronunciación, que yo le voy a decir que es una pronunciación ecléctica, donde combino un poco la pronunciación de Erasmo de Rotterdam con la pronunciación moderna. Esto con fines pedagógicos, porque el objetivo mío es que usted entienda. Y si yo tengo que decir aquí que aquí dice tou y no tú, pues lo digo para que usted me entienda. Entonces, así dice, bueno, todavía un poco afectado en las glándulas, pero queremos salir adelante con estos programas que son importantes para el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, tou de, más del, y este tou es un artículo de Jesucristo que viene acá. Entonces, más bien este de lo hubiéramos colocado acá y diría más del Jesucristo, y así lo hemos traducido en este texto, de tou de Jesús Cristo o Jesucristo, más de Jesucristo, y Génesis o Génesis, el Génesis, ¿verdad? El Génesis, utos, así, in, era. Nisteutisis, siendo desposada, tis mitros aftu Marías, de la madre de él, María, Marías, to Yosef, con el José, prin y antes que suneltin, juntar aftus a ellos, ebreti o ebreci, fue encontrada en gastri, en vientre o en estómago, ejusa, teniendo, ex, procedente, neumatos, de espíritu, es un genitivo, agiu, de santo, o yo lo puse de Espíritu Santo, pero también puede ser de Espíritu, de Santo. Este es el texto que vamos a analizar. Vámonos al códice.
Y en el códice, como de costumbre, usamos la pluma. No lo he subrayado porque yo creo que viene clarito. Aquí aparece Tou, vamos a ver. Aparece Tou, ¿verdad? Tou de Jesús Cristo. Quiero que estas 4 palabras vamos a manejarlas juntas. Así. Aquí, bueno, aquí no se ve la taf bien, pero aquí es Tou, que es este Tou, ¿verdad? Que usted ve aquí. Del, este de, es este de. Más del, se invierte, más del. Jesús, aparece solo la primera y la última letra, la iota y la y. Jesús, aquí aparece el apóstrofe que está abreviado. Cristo, aparece también el apóstrofe aquí arriba, no sé si usted lo ve bien, ¿verdad? Cristo, aparece la primera letra y la última letra, la G y la Y. Más de Jesucristo o del Jesucristo. Vamos a ver aquí en el Vaticano, tú, del, aquí aparece invertido Cristo Jesús. Ve qué interesante, porque aquí aparece Jesucristo y aquí aparece Cristo Jesús. Más del Jesucristo, más del Cristo Jesús, aparece invertido en 2 códices del mismo siglo, ¿verdad? Esto aparece por acá y esto acá. Significa que se está guiando mucho por el códice sinaítico, el texto griego que nosotros tenemos. Pero qué interesante, ¿verdad? Qué interesante cómo un texto del mismo siglo, tal vez tomado de un mismo manuscrito más antiguo, pues invierte el nombre de Jesús. No es que altere nada dogmáticamente, ni nadie puede deducir, porque cualquiera de los dos está bien. Y no es que tiene que ir primero Jesús y luego Cristo, o primero Cristo y luego Jesús. En realidad el orden no altera el producto. Aquí se cumple ese dicho. El orden no altera el producto. No importa que uno aparezca primero o después, valen igual. Luego dice y Génesis. Aquí aparece el artículo femenino y luego el sustantivo Génesis. Y Génesis. Aquí aparece Génesis. El Génesis, que ustedes saben que el Génesis es el origen, ¿verdad? El Génesis, nosotros hemos dejado la palabra Génesis porque todos sabemos que el Génesis de algo es el origen de algo. Y es una palabra griega que también es una palabra que pasó al español. Entonces la usamos en el sentido, digámoslo así, mateico. Génesis. Entonces vamos a leer desde el principio. Más del Jesucristo, el Génesis, ahí vamos, el Génesis, y luego viene Utus. Utus, aquí está Utus, y aquí está Utus. Utus, así, es este Utus que aparece aquí. Así, luego in, así, in. Este in es un verbo, así era. Así era. Y luego dice nisteutisis, nisteutisis, ¿verdad? Nisteutisis, que era siendo desposada, nisteutisis, y sigue aquí, siendo desposada. Luego ese es el que viene aquí, nisteutisis, nisteutisis, siendo desposada, tis, de la mitros, de la madre, tis, de la mitros, de la madre, y luego dice aftu, ¿verdad? De la madre,
tis, mitros, aftu, de la madre de él, siendo desposada de la madre de él, de Jesús, María, ¿verdad? María, que supuestamente la sigma puede estar por ahí, que no se ve muy bien, ¿verdad? Aftu, de él, Marías, aquí se aparece clarito Marías, Marías, que es este que viene aquí, vamos siguiéndolo, luego dice, to, Yosef, con él José, to, Yosef, con el José, ¿verdad? Nosotros lo vamos traduciendo así también, si usted puede ir viendo la traducción de abajo, con el José. Y luego viene el prinji, ¿verdad? Prinji, ¿qué es este prinji? Prinji, que es prinji, aquí está. Aquí no sé para qué le pusieron este signito, si está pasando al otro lado, pero porque supuestamente ya aquí vemos que el Vaticano lo usa no para abreviar necesariamente, sino para pasar una palabra al otro lado. Esa es nuestra famosa sangría. Prinji. Prinji. Bueno, estas son dos palabras. Antes que, ¿verdad? Antes que. Prinji. Y luego viene Prinji. Suneltin aftus. Suneltin. Veamos primero Suneltin, que sería, ¿verdad? Juntar, antes que juntar, es un infinitivo. Vamos a ver ahorita. Suneltin, y luego dice, vamos a ver que se me perdió el lapicito. Aftu es este. Aftus, a ellos. Aquí falta la sigma, suponiendo que puede ser como por aquí, ¿verdad? No aparece. Aquí se aparece y aparece pequeñita, ¿la ven? Aftus, antes que juntar ellos. Luego dice Ebreti, ¿verdad? Ebreti es que se encontró, fue encontrada. Entonces, Ebreti fue encontrada. Y aquí está. Vamos a ver. Ebreti. Aquí está. Muchos me dirán, bueno, pero ¿por qué está diciendo Ebreti? Si ahí dice Ebreti, sí. Bueno, es que ellos la leen así como una vez aquí, Ebreti. Dependiendo de eso, bueno, los que vieron la gramática, hay una ley ahí. Entonces se lee Ebreti o Ebrezi. Fue encontrada. Y luego dice in o en. ¿Cómo fue encontrada María? En. Y luego dice en gastri. En gastritis. Hay una palabra gastritis, gastronomía. Gastri, estómago o vientre. Gastri, en estómago. Y luego viene ejusa. Ejusa. Aquí está. Ejusa, en gastri, ejusa. Teniendo. En estómago, teniendo. Es decir, estaba embarazada. Ex, no se ve la capa. Ex. Procedente de. Entonces viene, ¿de dónde era procedente ese embarazo? Y entonces viene procedente de
Neumatos. Y aquí viene una abreviatura del espíritu. Viene la pi, viene la ni y viene la sigma. Neumatos. Tres. Como en el caso de David, que vienen tres también. Viene solamente la primera letra, la pi y la sigma. Nada más. Neumatos. Y viene la sigma. Aquí también viene neumatos, igual, nada más que más clarito. La pi, la ni y la sigma, con la rayita arriba que significa que está abreviado. Espíritu viene abreviado. Neumatos, y luego dice neumatos agiu, de santo. Y agiu, no sé si esto es una alfa, ¿verdad? Supongamos que sí. Porque aquí comienza con la gamma agiu. Luego tenemos agiu. Aquí sí está claro. Y luego me dice Yosef, que es del versículo 19. Bueno, ahí tenemos un análisis del manuscrito del siglo IV. Vámonos inmediatamente, si Dios lo permite, al versículo del interlineal. Y aquí comenzamos a analizar palabra por palabra todo lo que nos dice el griego. Y aparece tú de Jesucristo. Vamos a analizar estas cuatro. Primero, tú de Jesucristo, que ya sabemos de dónde se agarró. Comencemos con el de, en orden a la traducción que vamos a hacer. De es más, ¿verdad? Es este de, que nosotros traducimos, es una conjunción que traducimos como más. Y es una conjunción, ¿está bien? Más, tú, Jesús. Tú, Jesús, va unido. Esto con esto va unido. Este es el artículo de Jesús. Tú, Jesús. Y tú, lo ponemos aquí. Tú, Jesús. ¿Lo vemos? Tú, Jesús es del Jesús. Más del Jesús. ¿Estamos claritos? Dice ahí que es, recordemos el cuadrito, que el cuadrito se compone de los casos, de los 5 casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Se compone del número singular y número plural. Y se compone de, bueno, si es masculino, si es femenino, si es neutro. Entonces, porque dependiendo de eso, así son los artículos, ¿verdad? Los artículos, que aparecen los artículos en masculino y en femenino. Si por ejemplo es nominativo, este primero que es o y sus es el Jesús. Si sale del, tú Jesús es del Jesús. Si es dativo sería para el Jesús. Si es acusativo es al Jesús. Si es vocativo, o Jesús. ¿Entiendes? Dependiendo de dónde está, así va a ser la traducción que le hagamos. Entonces dije del Jesús, porque es genitivo. Tú, del Jesús. Luego dice Cristo, ¿verdad? Cristo, y viene de Christos. Dice que es un genitivo masculino singular. Masculino singular, ¿verdad? Y es un genitivo, no viene con el artículo en este caso, ¿verdad? Entonces, más del Jesucristo o del Jesús de Cristo, puede traducirse como sea. Yo lo traduje más del Jesucristo. ¿Estamos bien ahí? Vamos ahora a la otra presentación. Del Jesús, del Jesucristo, Génesis. Génesis es por el artículo, sabemos que es un nominativo, ¿verdad? Y Génesis lo encontramos aquí, nominativo. Está de los 5 casos, es el primer caso, el nominativo. Se traduce como el Génesis o el origen. Es una palabra que viene otro tipo de artículos. Estos artículos son femeninos. Y como toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Después veremos otras reglas. Génesis significa el origen o el Génesis.
el principio de algo, pero nosotros lo vamos a usar como he Génesis, el Génesis. El Génesis, y luego viene un adverbio que nosotros lo hemos traducido como así. Utus. Casi siempre a los adverbios, a mí me gusta traducirles el mente. Igualmente, vean, aquí hubiéramos traducido igualmente era, pero lo más exacto es así. Después ya veremos a ver si buscamos un adverbio que termine en mente. Para usar todo lo que son adverbios lo terminamos en mente. Y luego viene in, que lo vamos a ver en el otro cuadro. Aquí, como así dijimos, ¿verdad? In era. Este lo hemos dejado para uno solo porque es muy grande. In es un verbo, ¿verdad? Tercera singular. Y este in es un verbo que aparece ya no en aoristo, sino en imperfecto. ¿Lo ve aquí? Imperfecto. Y lo encontramos aquí, ¿verdad? No sé si usted lo ve en otro lado, pero aquí lo encontramos. Es del verbo imi, el verbo ser. Entonces, ¿cómo es el verbo ser? En presente, yo soy, tú eres, él es. Pero en imperfecto, hablando del singular, es yo era, tú eras, él era. Se traduce era. Así era. ¿Ve? Así era. ¿Cómo lo tradujimos? Bueno, lo traduje aquí. Así era. ¿Ve? Lo traduje como era. Porque es un imperfecto. Luego dice nisteutisis, que lo vamos a ver en el otro cuadro. Nisteutisis, vamos a subrayarlo. Nisteutisis es un participio verbal. Es un verbo participio. Y estos se conjugan diferente, porque el participio puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser neutro. La traducción es la misma, pero puede ser cualquiera de estos: masculino, femenino, neutro. Igualmente puede ser singular o plural, y manejan los 5 casos. Ese participio verbal puede estar en nominativo, genitivo, dativo, acusativo o vocativo. Maneja un tiempo. En este caso, nisteutisis está en aoristo, pero no va a influir nada. Lo que va a influir es la voz. Por ejemplo, nisteutisis, que lo vamos a encontrar, no viene con el genitivo, con el artículo, estando comprometida. Si viene digamos, en el sustantivo que ella está relatando. Tis viene en el que sigue, pero aquí ella propiamente no trae el artículo. Nisteutisis, sí es importante que usted sepa que depende de la voz. Por ejemplo, es el verbo desposar. Entonces, desposar, si es en activo, el verbo es desposando. Si es en activo, si es en medio, es siendo desposada. Y si es, digámoslo, si es vamos a ver si me cabe aquí, si es en medio, o si es en activo, o si es en pasivo. Entonces, cuando por ejemplo es pasivo, la acción se recibe. Entonces ahí tiene que ser siendo desposada, porque alguien la está desposando. Si es en medio, que ella misma se lo hace, es desposándose. Ella misma, la acción ella misma se la hace. Si es voz activa, nada más es desposando. Espero que me hayan entendido, ¿verdad? Entonces depende de la voz, así va a ser. Como esto es pasivo, se traduce en este caso siendo desposada, es decir, es pasivo. Alguien está realizando la acción en la madre de Jesús. Siendo desposada, ¿quién? Bueno, alguien la desposó, obviamente José, ¿verdad? Pero así es como ellos.
siendo desposada, y dice tis mitros, de la madre, y lo tenemos aquí, que es también femenino, ¿verdad? Es femenino, concuerda con el participio que también es femenino, ¿verdad? Femenino, femenino. Genitivo, igual que el participio genitivo, ¿verdad? Genitivo, genitivo. Entonces, aquí sí se usa el artículo tis mitros, de la madre, de la madre, de la madre. Vamos a pasar a la otra, a la otra filmina o presentación de la madre. Luego dice de la madre de él, ¿verdad? Siendo desposada de la madre de él. Es decir, ¿quién es ese él? Es Jesucristo. Como es Jesucristo, entonces significa que ese es un genitivo masculino, ¿verdad? Masculino, porque Jesús es masculino, masculino, bueno, tercera singular. Bueno, ahorita todavía no nos metamos en esto, porque está el pronombre personal en primera, segunda y tercera. Entonces, pero no nos metamos en eso, dejemos eso a la gramática. Entonces está de él, ¿está bien? Genitivo masculino singular. Entonces aquí está, porque hay otro aquí en neutro, ¿lo ve? Pero no es el neutro, porque Jesús no es neutro, está hablando de Jesús. Y Jesús no es neutro, sino que es masculino, igual que este, ¿verdad? Va a ser masculino. De él. Ese viene de aftos, que significa él, genitivo de él, es posesivo, ¿eh? De él. Luego sigue el otro, vamos a pasar al otro cuadro. De él, dice María, la madre de él. ¿Quién es la madre? Es María. Y María, o de María, genitivo femenino singular. Genitivo de María, ¿verdad? De Marías, que viene de María, igual femenino, igual que todos los casos. Y es un genitivo, ¿verdad? Es un genitivo igual que los anteriores. Luego dice To Josef. To Josef. To Josef. Y aquí ponga mucha atención. Bueno, el artículo me va a decir que él es dativo. Aquí yo tengo dos. Uno para acá y otro para acá. Usted va a encontrar en los dos casos en los diferentes traducciones. Yosef, pero puede aparecer así también. Recuerde que en el manuscrito del siglo IV no aparecían signos ortográficos, todo era mayúsculo. Ton Josef, To Josef, que significa con el José, ¿verdad? En este caso tiene una función instrumental, con el José, ¿verdad? Con el José. Luego dice con el José o para el José, ¿verdad? Pero va más con el José. Luego viene prin y. Prin, ¿verdad? Es un adverbio que nosotros aquí lo tenemos. Prin. No es un adverbio. Nos dice la otra, hay que muchas formas, que no es un adverbio, sino que es una conjunción, como lo vemos aquí, y significa, o se traduce, no significa, se traduce antes que, pero como viene y, aquí lo ve, y si es una conjunción, y si es una conjunción, y es una conjunción que significa que. Entonces, entre los dos es antes que. Antes que. Y entonces pasamos al otro cuadro. Antes que. Ojo, no me pasó el otro cuadro. Antes que. Y aquí viene suneltein o suneltin. Suneltin es del verbo suner homai. Suner homai. ¿Está bien?
Sunel Homai, que significa juntar. Aquí es yo junto, aquí está. Pero aquí en Suneltin está en un auristo, pero infinitivo, Ya el modo no es indicativo, sino infinitivo. Modo está en infinitivo, igual que el infinitivo del español, cantar, reír, etc. Y nosotros en el auristo griego lo traducimos igual que en el presente. Suneltin es juntar, antes que juntar. Suneltin se va a traducir juntar. Aquí está, juntar, antes que juntar. Y luego viene, pasamos a juntar, y luego viene aftus. Aftus, y aftus es un pronombre personal. Y aftus en ellos, ¿verdad? Es un pronombre personal que en primer lugar, lo primero que vamos a encontrar de este pronombre personal, aftus, es que está aquí. Es un acusativo. A ellos, ¿verdad? Se usa el masculino, ¿verdad? Igual, imperando ellos, ¿verdad? Está hablando de José y María, antes que juntar ellos. Aftus. ¿Y por qué sabemos que es masculino? Bueno, porque no existe en ninguno de estos, ni en neutro ni en femenino. Obviamente es masculino. A ellos, se encontró a ellos. Es un acusativo, ¿ve? Y significa él. Aquí, a ellos. Él, de él, para él, a ellos. Para que se vaya encontrando la lógica. Vámonos ahora a Ebreti. ¿Lo ve el que sigue? Ebreti, pasamos de cuadro. Y Ebreti, que es este que tenemos aquí. Ebreti viene del verbo ebrisco. Ebrisco, que es encontrar. Ebrisco. Ebrisco, y ahorita lo tenemos en voz pasiva. ¿Ve? La voz pasiva cambia. Y Ebreti, si usted lo ve aquí, lo vamos a encontrar aquí. Por eso es un verbo. Es un auristo. ¿Estamos de acuerdo? De todos los tiempos es tiempo auristo. Cuando yo digo yo canto, en tiempo presente. Auristo, canté. ¿Entiende? Canté. Él cantó. Aquí es encontró. Encontró. Pero resulta que encontró, ahora la pasamos a voz pasiva. Encontró es en voz activa. En voz pasiva, yo encontró. Jorge encontró, él encontró. No. Es voz pasiva. Yo fui encontrado. Yo estoy en una actitud pasiva. Y alguien hace la acción por mí. Entonces fue encontrado. En este caso, como se está hablando de María, fue encontrada. Así la traducción que nosotros tenemos. Digamos la que estamos haciendo aquí, la que hice yo. Fue encontrada. Y luego viene en, que es una preposición, como dice aquí. Fue encontrada en, ¿verdad? Lo traducimos como en. Y pasamos al otro cuadro. Dice en gastri. Aquí lo tenemos. De gastritis. Gastronomía. Nosotros lo traducimos como estómago, ¿verdad? Es femenino. Es femenino. Gastir. De ahí viene gastir. El nominativo es higastir. Higastir. Y aquí aparece gastri, que es esta. Y gastri es dativo, ¿verdad? Es dativo femenino singular. Singular. Después, cuando veamos todas las formas, encontremos, va a decir usted, ¿por qué esta forma tiene que estar aquí? Bien, seguimos con el otro cuadro, porque nos quedan todavía 4 palabras. Porque viene ejusa. Ejusa es un verbo participio.
Y eso, al ser un verbo participio, tiene no solo características del verbo, como el verbo puede tener la voz activa, el tiempo presente, son las dos características que tiene del verbo, pero tiene tres características del sustantivo, porque tiene caso, tiene número, bueno, el verbo también, ¿verdad? Tiene número, ¿verdad? Y tiene género, masculino, femenino, neutro. Hay tres géneros en la gramática griega. Y ejusa, que viene del verbo ejo, que significa tener, se traduce como tener. ¿Y a dónde encontramos a ejusa? Lo vamos a encontrar aquí, como un femenino. No es masculino ni es neutro, sino es un nominativo femenino singular. Femenino y en nominativo. Aquí lo colocamos. No es ni masculino ni neutro, por eso no va en ese cuadro, va en el cuadro del femenino. Y en el cuadro femenino va como nominativo. Y ejusa. No tiene artículo. No tiene artículo. Bien, luego viene de ex, que es una preposición. Dice que una preposición con genitivo, porque lo que sigue es genitivo, procedente de. Entonces, bueno, ejusa, ¿cómo se traduce? Disculpe. Aquí tenemos la voz activa. Esto es teniendo. Teniendo, entonces, ¿por qué es el verbo tener? Entonces es teniendo. Teniendo, es decir, recuerde que aquí venía antes algo. Estómago teniendo. Estómago teniendo es que está embarazada. Luego dice procedente neumatos agiu. Neumatos viene de neuma, que es espíritu. Y neuma, que sería el nominativo. Neuma y neumatos viene sin el artículo. Es un genitivo. De espíritu, porque no viene con artículo. De espíritu, agiu. Agiu concuerda el adjetivo con el nominativo. Agiu viene de agius. Agius sería el nominativo. Y agiu es este que está aquí. Usted lo ve, igualitico, ¿verdad? Agiu es un genitivo. Neutro, porque el sustantivo es neutro. Genitivo, porque el sustantivo es genitivo. Singular, porque el sustantivo es singular. El adjetivo se adecua. El adjetivo se adecua al sustantivo. ¿Está bien? Y ahí terminamos la traducción de este hermoso texto, Mateo 1:18. Bien, mis queridos hermanos, espero que este primer versículo 1:18 del nacimiento de Jesucristo haya sido de su agrado y sobre todo de bendición para su vida y para el conocimiento de la palabra del Señor. El Señor lo bendiga ricamente y nos vemos en el versículo 19.